Me da mucho gusto recibir a nuestro amigo Jesús Lemus. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, mi querido Vicente. Siempre un gusto y un placer estar aquí en este espacio libre como el viento. Me da mucho gusto escucharte y poder participar. Y bueno, con esta gran noticia que tenemos hoy todos los mexicanos de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ha decidido no darle ese espacio, ese fuero que buscaba el expresidente Felipe Calderón con su partido México Libre, que sin duda alguna en unos días podría ser México Libre bajo caución, porque Felipe Calderón cada vez más huele a prisión, mi querido Vicente. Un gusto saludarte siempre. Déjame insistir, déjame quedarme con este tema. ¿De qué magnitud ves esta decisión? Por todo lo que tú has investigado y otros colegas periodistas independientes, ¿de qué nivel histórico ves esta decisión de negarle el fuero? Porque al final es eso, negarle un fuero a los Calderón Zavala, cuando tenemos, te lo pregunto a ti, a personajes de los medios tradicionales que están entrevistando a los mismos de siempre para defender al pobrecito de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, hoy víctimas del autoritarismo, víctimas del comunista, víctimas del dictador Andrés Manuel López Obrador. Obviamente lo digo con todo el sarcasmo, Jesús. Sin duda alguna, Vicente, para mí es un hecho meramente histórico, o sea, es un hito histórico esto que estamos viviendo, que estamos viendo, y es de una magnitud que a lo mejor todavía en este momento no la alcanzamos a ver, porque necesitamos tomar poquita distancia de la historia para poder juzgar los hechos, pero sin duda alguna esto es una marca que quedará en la historia de México, del México contemporáneo, como un verdadero acto de justicia y de transformación en el país, porque aparte de lo que significa no darle ese fuero, esa trinchera política a Felipe Calderón para que se defienda o en su momento se dijera un perseguido político en el país, pues es también una especie de es un acto de justicia del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con que también históricamente está refrendándose ante los mexicanos como un órgano que tenía una deuda muy grande con los mexicanos, y con esto, y hablo de aquel acto de cuando le arrebató la presidencia de la República al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y decidió entregársela precisamente a Felipe Calderón. Y con esto creo que rezarse un poco aquella afrenta que le hizo a los mexicanos, y por eso yo la veo también de esa dimensión, la veo como este acto, como un hecho histórico sin precedente, que te digo, lo vamos a dimensionar un poquito más a lo largo de los años, más bien a corto plazo, cuando veamos precisamente a Felipe Calderón, pues teniendo que responder las preguntas de un juez que explique cómo fue que sumió al país en esos 6 años de nefasto gobierno, y que sin duda alguna hoy el clamor popular de los mexicanos es ese, un acto de justicia, y creo que por primera vez, por eso también lo considero yo un hito, creo que por primera vez el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano aplicador de la justicia en México, pues está del lado de los mexicanos, está de la causa colectiva, está del lado, creo que, de la verdadera justicia, y para mí es un acto verdaderamente muy importante, que insisto, lo vamos a poder dimensionar ya pasando esta euforia prácticamente se le plazas para recordar que en México la justicia se comienza pues a asomar la transformación que vivimos. Mi querido Jesús, pero si bien es cierto, hay que bueno, lo digo sin máscara, saborear la victoria por esta decisión del tribunal. También se queda uno rascándose la cabeza. Le dan el registro al partido en el que parece tener el poder Elba Ester Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una de las figuras más turbias y más cuestionadas también de los últimos tiempos en la política mexicana,
Bueno, sí, sin duda alguna, el Bester Gordillo pues regresa, viene a retomar sus fueros, por supuesto, es una figura política que no se ha podido desprender, se ha podido alejar del poder público en México, de capitalizar el Partido México Libre en cobijo, ¿no? Entonces creo que pues de alguna forma analizar lo poco que queda de la reacción de ultraderecha de México. Al tiempo lo dirá, las urnas lo dirán, el voto ciudadano masivo del México libre, del México verdadero, quiero decir, del México clama, manifestando en las urnas. No creo que tenga la posibilidad el partido del Bester, del famoso de las redes progresistas sociales, una cosa así, no creo que tenga la fuerza para mantenerse vivo después de una elección. Intentará colocar seguramente legisladores, tal vez por el principio de la mayoría relativa, pero no creo que vaya a lograr mucho, y no creo que dé para mucho este partido, porque incluso el Bester, hurgándole ahí, déjame contar esto, mi querido Vicente, hurgándole por ahí de que el partido fallido de México Libre intentaba lograr su registro ante el Instituto Nacional Electoral, pues también había la mano negra del Bester Gordillo detrás de muchos de los nombres, muchas de las firmas, y por supuesto también financiamiento que nunca se pudo corroborar. Y no nada más estaba el Bester, sino también estaba este turbio personaje Carlos Romero de Champs, que también estuvo por allí aportando dinero para fortalecer la posibilidad de darle el registro a México Libre, igual que este personaje que de alguna forma pues intentaban el retorno del pasado en México, pero cosa que ya no se da. Ahora el Bester Gordillo tendrá que navegar, tendrá que alejarse un poquito, o tal vez cobijar las aspiraciones de Felipe. A ver, Jesús, te voy a pedir que me tengas un poquito de paciencia, te vamos a marcar vía telefónica debido a los problemas de conexión de internet que me dicen existen en donde tú te encuentras. Aguántame tantito mientras logramos la conexión vía telefónica, y le ofrezco una disculpa a usted que nos está viendo y escuchando, pero se complicó el análisis de Jesús Lemus vía Skype. Vamos a ver si lo tenemos vía telefónica para que nos siga hablando de este capítulo, este episodio de la profesora el Bester Gordillo, y nos estaba mencionando también a otro personaje, a Carlos Romero de Champs, por cierto, que ya reapareció y en un restaurante, y nosotros a través de nuestra productora Meme Yamel tenemos las imágenes de este personaje comiendo a sus anchas en un restaurante de la Ciudad de México, para que no estén con la preocupación. No se le ve muy enfermito que digamos, no se le ve para nada madreado a Carlos Romero de Champs. Mi querido Jesús Lemus, te ofrezco una disculpa, no sé qué fue lo que pasó con la conexión, pero te seguimos escuchando este análisis sobre la profesora el Bester Gordillo, y lo último que escuchamos fue Carlos Romero de Champs. Sí, gracias mi querido Vicente, pues estoy en una zona remota, estoy acá escondido, no por miedo, sino por precaución prácticamente, pero bueno, lamentablemente esos son los problemas de la comunicación. Te decía, el Bester Gordillo creo que tiene mucha posibilidad de reaparecer, bueno, próximamente en el escenario público, porque con la negativa a México Libre para tener su registro, pues sin duda alguna va a capitalizar esa pequeña fuerza que se intenta alzar desde la extrema derecha, y seguramente va a acoger a muchos de los miembros que no encontraron esa capa, ese cobijo con el México Libre de Felipe y Margarita Zavala. Entonces creo que el Bester se convierte en un actor importante, y qué bueno, porque en una democracia pues debe de haber también, considero yo, voces en todos los sentidos. Que no coincidimos con la ultraderecha, bueno, eso es cierto, pero tienen derecho a manifestarse y a buscar la posibilidad. Creo que sin duda alguna es un hecho también, pero hay que recordar que el Bester Gordillo, bueno, viene a recuperar
los fueros perdidos y viene muy de la mano con justamente Carlos Romero de Champs. Carlos Romero de Champs, no hay que olvidar, mi querido Vicente, que es uno de los que financiaron prácticamente los que financiaron desde el anonimato, donde no aparecen precisamente los registros oficiales de dónde llegó el dinero para intentar formar este partido México Libre. Es decir, Carlos Romero de Champs, el Bester Gordillo y los Calderón Zavala, pues no pueden estar disociados y están amalgamados, y ahora lo que pretendía ser México Libre, pues seguramente será este partido de las redes sociales progresistas que propone el Bester Gordillo, donde seguramente también veremos dentro de muy poco un personaje también siniestro, Eduardo Medina Mora, que en su momento también intentó, aportó recursos para el partido de Felipe Calderón, y cómo no, pues en agradecimiento hay que recordar que Eduardo Medina Mora pues fue el Procurador General de la República de Felipe Calderón, y es un hombre también muy ligado, por supuesto, a García Luna. Se les cayó, pienso yo, en este momento se les cayó el circo a México Libre para intentar el regreso al poder, como lo aspiraba en su momento o lo pretendía Genaro García Luna, pero creo que el plan B de los Calderón es justamente el Bester Gordillo a través del partido de las redes progresistas. Y bueno, en un acto de justicia creo que ya lo estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el partido del Bester pues sí cumplió con la norma, sí cumplió con lo que establece la ley, se fue por la vía legal, y parece ser que sí cumple, y como en México pretendemos que ahora sí sea un país de leyes, pues creo que es una oportunidad muy buena que se le esté dando a este grupo de personas que, insisto yo, tienen derecho a participar. Por supuesto que no coincidimos con ellos, pues nunca vamos a coincidir con ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero ahora van a intentar tomar el poder a través de las redes progresistas, redes sociales progresistas, pero el pueblo, ya lo dijo el presidente López Obrador, el pueblo de México es sabio finalmente, y vamos a saber cómo atender a este grupúsculo, a estos grupos, a estos sacos de pus, como le podríamos llamar. Mi querido Jesús, hablando de los sacos de pus, hoy el presidente en la mañanera mencionó otra vez el tema de los fideicomisos y de los que chillan por la desaparición de los fideicomisos, y mencionó un tema que obviamente no es exclusivo de Sin Censura, pero que nosotros hemos abanderado: el esclarecimiento de los 1,000 millones de pesos, por lo menos, que recibió para su fundación Juntos Podemos Josefina Vázquez Mota, hoy senadora del PAN plurinominal, dizque para ayudar a los paisanos en Estados Unidos en tiempos de Peña Nieto, y de los que prometió claridad, prometió transparencia, pero nos ha tocado violines, solo como ejemplo. Y no sé si me permitas pedirte información y tu opinión acerca de esta extinción de los fideicomisos, de los que chillan, y de las razones, que creo que son muchas, del presidente para empujar a esta desaparición de los 109 fideicomisos. Sí, mira, mi querido Vicente, yo coincido que con la postura, con la visión oficial del presidente López Obrador, de que los 109 fideicomisos del gobierno federal que hoy se desaparecen, que ojo, que también se ha mal informado a la población, desaparecen los fideicomisos, pero no desaparece la obligación del Estado para atender los sectores que estaban supuestamente protegidos por esos fideicomisos, pero que nunca estuvieron protegidos. Entonces, creo que el presidente, hay muchos elementos, hay muchos argumentos para sostener la desaparición de estos fideicomisos, porque fueron el epicentro de la corrupción que permitió a cientos de funcionarios federales y amigos del poder sustraer miles de millones de pesos de los contribuyentes. Nada más déjame decirte así un dato así como muy, muy concreto, en que yo he estado revisando los informes de la Auditoría Superior de la Federación desde el 2000 al 2018 y revisando las observaciones que se le han hecho a estos fideicomisos, y déjame decirte que de acuerdo a esos informes de la Auditoría Superior de la Federación, el 92% de los 109 fideicomisos del gobierno federal, solamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en el gobierno de Felipe Calderón, por eso chillan tanto, manejaron fondos por más de 342,000
millones de pesos, y fueron fondos manejados sin controles de transparencia ni de rendición de cuentas, ¿sí? Y lo peor es que, a pesar de que se hicieron varias observaciones, a la fecha pues no hay un funcionario de ningún nivel que esté siendo procesado. Los informes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación, los emitidos solo, Vicente, durante las administraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, refieren que en conjunto, durante esos 3 sexenios, debido al mal manejo de 98 fideicomisos, se causó un quebranto al erario en por lo menos 16,000 millones de pesos. Esa cantidad, nada más para tomar la dimensión del monto que representa, es el equivalente a 2 veces el presupuesto de gastos destinado este año, en el 2020, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. De ese tamaño es el boquete financiero que se le hizo con los fideicomisos a las finanzas públicas, porque fueron finalmente fideicomisos que tuvieron más presupuesto que muchas dependencias oficiales. Y te pongo aquí el caso concreto, nada más durante el gobierno de el presidente Calderón, hubo un fideicomiso que se llamó Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y llegó a manejar durante ese sexenio, de manera muy opaca, nada transparente y sin rendición de cuentas, hasta más de 2,000 millones de pesos, que es casi 2 veces el presupuesto que este 2020 maneja la oficina de la Presidencia de la República. Imagínate nada más, Vicente, un fideicomiso que es supuestamente para fomentar el turismo, pero que se distribuyó entre los amigos del poder y entre algunos privilegiados de la clase política y empresarial mexicana, pues manejó casi 2 veces lo que maneja el presidente de la República para la ejecución de su desempeño público. Hay otro, el Fondo del Fideicomiso ProMéxico, que ya lo manejábamos en algún momento y que dijimos que era como la agencia de viajes del gobierno mexicano para los hijos de los funcionarios de primer nivel. Pues nada menos este Fondo ProMéxico llegó a manejar una bolsa de más de 1,000 millones de pesos, que equivale por mucho al presupuesto que este año le ha destinado el gobierno federal a los tribunales agrarios para la aplicación de justicia en esa materia. ¿Sí? Hay otros más, por eso el presidente de la República, y con justa razón, lo señala cuando dice que se despacharon con la cuchara grande. No nada más con la cuchara grande, se llevaron la cacerola, la cazuela, estos funcionarios públicos, que déjame además decirte que muchos de ellos siguen actualmente en funciones dentro de direcciones, dentro de jefaturas de área o jefaturas de departamento. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, que llegó a ejercer de manera discrecionaria opaca más de 17,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, esos 17,000 millones de pesos es más de 3 veces el presupuesto que maneja la Secretaría de Turismo al día de hoy para el 2020, que fue fijado en 5,034 millones de pesos para su ejercicio. Pero aquí, sin duda, el botón, que es el que cuidaba mucho en su momento Felipe Calderón y posteriormente se lo entregó a Peña Nieto, el botón de muestra de la corrupción de los fideicomisos es el famoso Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario, manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya sabemos quiénes pasaron por esa dependencia. Este fondo manejó más de 300,000 millones de pesos, que es más de 37 veces el presupuesto que se le ha designado a la Secretaría de Gobernación para este 2020. Y siguiendo con esto, se está también el Fideicomiso de Fomento Minero. Este fideicomiso, que además, déjame señalar, servía únicamente para alentar la presencia de las en México, este fideicomiso llegó a operar con hasta 7,236 millones de pesos, los que se distribuyeron en forma discrecional por parte de la Secretaría de Economía a favor de las empresas transnacionales. Este ni siquiera era de servicio a la población o a grupos productivos mexicanos. Este se destinaba prácticamente para apoyar a las empresas transnacionales, y este fondo de 7,236 millones de pesos del fondo minero, pues fue por mucho superior al presupuesto que al día de hoy maneja la Secretaría de Economía
para este gobierno. Otro fideicomiso en el que se fomentó la corrupción y el saqueo de recursos naturales fue el del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, que nunca llegaba, por supuesto, a los pescadores de las comunidades o de las cooperativas de todo el país, sino que se quedaba en los grandes corporativos, de esos que hacen el atún y esos de que enlatan sardina y todo eso. Entonces, este fondo, el Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras, contó con una bolsa de más de 2.700 millones de pesos, que es casi 2 veces el presupuesto otorgado a la Secretaría de la Función Pública para este año. Nada más para redondear y para no aburrir a nuestro auditorio y no aburrirte a ti también, mi querido Vicente. No, para nada. Déjame decirte que entre el 2000 y el 2018, en 18 años de observaciones, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 109 fideicomisos, estos 109 fideicomisos, acumularon 828 observaciones técnicas por mala administración, pagos indebidos, opacidad de contratación, desvío de recursos y falta de transparencia, que causaron, como ya te decía, un quebranto al erario por más de 16,000 millones de pesos. Por eso hoy están tan dolidos, por eso hoy están tan ardidos, porque les quitaron pues precisamente la chichi, ¿no? No nada más los han evidenciado, sino que también les han quitado los que estaban medrando con el recurso público y que se estaban llevando a su bolsa. Y por eso han comenzado a movilizar, han comenzado a malinformar a muchos mexicanos que se beneficiaron, mexicanos de verdad, que se beneficiaron de verdad con los pocos apoyos que salieron de esos fideicomisos, diciéndoles que ya no va a haber recurso, como es el caso de los periodistas, como es el caso de las víctimas de violencia, o las víctimas que maneja, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero déjame decirte que están mal informados, porque realmente lo que establece la reforma de lo que señaló la Cámara de Diputados, pues no desaparece en ningún momento la obligación del Estado para seguir apoyando y protegiendo las actividades de estos grupos vulnerados, sino que más bien se les quitó a unos cuantos el manejo de estos fondos, pues que los manejaban como una herencia particular, mi querido Vicente. Así es, mi querido Jesús. Yo sé que andas ocupado, no te quiero tomar mucho tiempo, pero sí te quiero pedir tu opinión, porque pues tú estuviste en la cárcel perseguido por Calderón y por Genaro García Luna por dar a conocer los vínculos de la familia, y no necesariamente la familia michoacana como la conocemos, sino la familia Calderón Hinojosa con el crimen organizado allá en aquel estado. Tú escribiste el libro El Licenciado, que está en circulación en estos momentos, sobre Genaro García Luna. Dame tu opinión acerca de las declaraciones de esta entrevista que realiza Óscar Valderas para la revista MX con el exagente federal Rodolfo Valverde Ocaña, quien cuenta cómo fue trabajar bajo el mando del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Dice que Genaro García Luna era el más grande cobrador de piso del país, que era el mayor extorsionador en todo el país. Y si me permites, déjame leer solo unos 2 o 3 párrafos de lo que publica la revista MX. Dice: si yo te contara todas las cosas ilegales que nos pedían hacer, de verdad los jefes eran unos verdaderos criminales. Lo peor que he visto en toda mi carrera, y eso que yo empecé en la Policía Judicial Federal en 1991. Te conté que nos ordenaban hacer cateos ilegales y decomisos sin órdenes judiciales, y eso era lo más tranquilo. También nos pedían que si hacíamos decomisos de drogas, solo reportáramos la mitad para que el director y sus amigos se quedaran con el resto y lo revendieran a través de los grupos criminales que decían combatir. De verdad, si te contara todo lo que mis compañeros hacían por órdenes de esos mandos corruptos, no me lo creerías. Vi de todo: policías y agentes que extorsionaban, que vendían droga, que negociaban secuestros con sus amigos los malandros. Había mandos que tenían en sus teléfonos los contactos de los criminales, que mandaban en las plazas, se mandaban mensajes y luego desvergonzadamente salían a los medios a decir que los estaban persiguiendo con toda la fuerza de la ley. Por años, todas las reglas se rompían, ninguna palabra valía, solo había una orden que se respetaba como si fuera de oro. No se puede tocar a los delincuentes que son amigos de los jefes, porque si los afectábamos, ¿con quiénes iban a hacer negocios nuestros mandos?
¿Te conté por qué me chingaron? Ah, seguro ya te lo imaginas, porque yo no me presté esas porquerías. A mí, Rodolfo Valverde Ocaña, sí me enseñaron valores mis padres. Por eso cuando un día me dijeron necesitamos que detengas a un fulano y lo traigas para acá, yo les dije que no lo iba a hacer porque no tenía una orden de aprehensión. Me estaban pidiendo básicamente secuestrar a un ciudadano. Ni madres, yo a eso no le hago, les dije, porque yo no me hice policía para ser criminal con uniforme y tampoco soy delincuente con placa. ¿Y adivinas quién es el director? Pues ni más ni menos que Genaro García Luna. Él era el que estaba al frente de esto. Yo lo viví, a mí nadie me lo cuenta. Mejor yo te lo cuento a ti, dice es este exagente a la revista digital MX, mi querido Jesús Lemus. Así es, Vicente, el asunto que refiere este agente, pues no es discorde con las versiones que yo recabo también en el libro del licenciado y que allí ya están publicadas, por supuesto, y que van en ese mismo sentido, que refieren que Genaro García Luna estuvo al frente del CISEN de enero del 89 a septiembre de 1999, duró prácticamente 10 años, pero lo que refieren muchos de los que fueron subalternos y que trabajaron a las órdenes de Genaro García Luna o de otros de sus allegados, como fue Luis Cárdenas Palomino o Facundo Rosas, entre otros que luego fueron asesinados o fueron encarcelados, pues refieren justamente eso, que por lo menos en 7 de los 10 años de que Genaro García Luna estuvo en el CISEN, aquello fue prácticamente una oficina, un estado, me gusta mucho esa palabra porque eso define mucho a México, fue un estado dentro del estado, porque el CISEN se comportó de una manera autónoma, prácticamente con un gobierno particular dictado por Genaro García Luna, que tenía su agente, sus grupos de agentes, y que a cada personaje desde dentro del CISEN, en su momento, pues lo asignaba como si fuera un virrey a un territorio del que tenía que obtener ganancias y beneficios económicos, y que realmente no era ni la procuración de la investigación o la aplicación de la inteligencia, mucho menos la persecución de delitos, sino que era la protección de los grupos criminales a cambio de dinero, y ahí es cuando muchos grupos criminales pues deciden en esa suerte de simbiosis que proponía el propio Genaro García Luna, pues colaborar con el Estado, y eran cuando los grupos criminales, pues ya no sabía si estaban del lado de la justicia o del lado de la injusticia, porque muchas veces actuaban también como policías. Genaro García Luna, yo tengo aquí muchos testimonios contenidos en el libro El Licenciado, ahí están de manera pública, cómo Genaro García Luna le pedía a sus agentes cuando estaban, a sus delegados del CISEN, les pedía que reclutaran a miembros del crimen organizado para que los pusieran a trabajar como policías, les dieran resultados y luego hacer un aparente combate a la delincuencia y al terrorismo. Y esa misma práctica la estableció Genaro García Luna cuando en octubre de 1999 hasta el 2000 fue coordinador general de inteligencia para la prevención de la Policía Federal, ya siendo esto ya en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo le dio manga ancha, por supuesto, a Genaro García Luna para que hiciera un organigrama de policías que los mandaba prácticamente como emisarios a cobrar la cuota de piso, a cobrar la impunidad, a cobrar la inmunidad que se le daba a los grupos criminales para que siguieran operando, no nada más dentro del trasiego de las drogas, sino también dentro de la delincuencia que podía ser común, como es el secuestro, como es el robo a transportes o en carreteras. Entonces, todo eso sucede, y esa misma práctica, mi querido Vicente, esa práctica que la aplicó durante prácticamente un año, la lleva también a cabo cuando Vicente Fox lo designa al frente de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, y prácticamente convierte a los comandantes de la AFI, los convierte en delegados del crimen y los manda a saquear, a robar y a negociar con los grupos del narcotráfico para un beneficio personal. Así fue como estuvo amasando este sujeto su gran fortuna, que pues por supuesto hoy se encuentra incautada en Estados Unidos. Con sorpresa abro mi teléfono, mis mensajes de WhatsApp,
mi querido Jesús, y también, si me permites, si no es un abuso de la confianza, dame tu opinión acerca de esto. A tus órdenes. Me escribe Anabel Hernández y me dice, por eso te he dicho lo que te he dicho en otras entrevistas. Y me manda su investigación especial que publica Aristegui Noticias sobre Omar García Harfuch, el expediente secreto. Dame tu opinión de lo que leo. Dice Anabel Hernández en publicación de Aristegui Noticias. Reprobó exámenes de confianza. El polígrafo sembró dudas sobre posibles vínculos con la delincuencia organizada y sus ascensos y carrera policíaca se dieron bajo la sombra y protección de Luis Cárdenas Palomino. Hoy se le menciona como candidato a suceder a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Puta, pues se juntan con lo que nos has dicho también tú aquí sobre Alfonso Durazo y tus dudas. Leo, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, fue sometido a por lo menos en 3 ocasiones al examen del polígrafo, mejor conocido como el detector de mentiras, como parte de los procesos obligatorios aplicados por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal a la que perteneció. En diferentes ocasiones a la pregunta, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?, García Harfuch registró reacciones significativas de falta de veracidad, según quedó asentado en los informes correspondientes. El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011 quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. Al final, la Dirección General de Control de Confianza llegó a una conclusión. En la parte inferior derecha del reporte integral de evaluación puede leerse con letras mayúsculas la frase definitiva: Omar García Harfuch no cumple con el perfil. García Harfuch entró a la Policía Federal gracias a Luis Cárdenas Palomino y fue uno de sus colaboradores más cercanos del 2008 al 2012. Acorde al marco legal, luego de haber reprobado los exámenes de control de confianza, debió haber sido retirado del servicio público como policía. De hecho, la Unidad de Asuntos Internos de la Corporación solicitó formalmente que se iniciara un proceso administrativo en su contra por no cumplir con el requisito de aprobar los procesos de control de confianza para permanecer en la institución. Dejo hasta ahí la lectura. La investigación especial la puede leer en Aristegui Noticias y es de autoría de Anabel Hernández, nuestra amiga Anabel Hernández. Y te pregunto, ¿qué tan complicado ves esta investigación de Anabel sobre Omar García Harfuch con la mención de ser un entenado, de haber sido un discípulo de Luis Cárdenas Palomino, hoy prófugo de la justicia, acusado de narco por las autoridades estadounidenses, y entendiendo que Luis Cárdenas Palomino pues fue una de las manos derechas de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, el ex superpolicía de Calderón? Ayúdanos con tu análisis y con tu visión desde tu trinchera, con lo que sabes, Jesús Lemus. ¿Jesús? ¿Perdimos a Jesús? Vamos a ver si volvemos a enlazarnos con Jesús Lemus. Qué extraño que se haya cortado la comunicación. Ojalá que sea una mera coincidencia. Pero bueno, le quiero agradecer también a Anabel Hernández que me envía esta investigación especial que publica Aristegui Noticias, el expediente secreto de Omar García Harfuch. Mi querido Jesús Lemus, te preguntaba tu opinión acerca de esto que leía. Sí, por supuesto. Mira, mi querido Vicente, coincido plenamente en que García Harfuch pues tiene el modelo hoy que se menciona como posible a suceder a Alfonso Durazo Montaño en la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Pues no podemos olvidarnos de que García Harfuch tiene la hechura de Luis Cárdenas Palomino, que fue prácticamente pues el espejo donde se veía Genaro García Luna, o viceversa. Y no hay que olvidar una cosa, ya más allá de todo esto que aporta, por supuesto, con mucho talento y mucha puntualidad, la compañera Anabel Hernández, una de las mejores periodistas, por supuesto, de México, pues yo a esto le agrego también de que no podemos olvidar la trayectoria criminal que tiene, por supuesto, su padre Javier García Paniagua y por supuesto su abuelo Marcelino García Barragán.
y no, pues no se puede disociar de esa relación que en su momento tuvo García Paniagua con el surgimiento del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco, y por supuesto Marcelino García Barragán cuando en su momento protegió también al Cártel de Guadalajara, al Cártel de Rafael Caro Quintero. Entonces, ahí hay un pasado muy turbio, hay un pasado de una relación muy estrecha de García Harfuch con el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque él fue un gran aliado, me refiero precisamente a Javier García Paniagua. Su padre fue un gran aliado del grupo de Nacho Coronel, que fue el que se queda con el control del Cártel de Guadalajara. Entonces, por eso luego surge ese rompimiento entre el grupo del Cártel de Nemesio Ceguera, se da el rompimiento con los García, por eso el asesinato del hermano de Omar García Harfuch, y luego por eso García Harfuch es el primero que atribuye el atentado a su persona al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando todavía ni siquiera estaban enfriadas las balas que le habían tirado. Él estaba diciendo, sin previa investigación ni previa averiguación, de que el Cártel Jalisco Nueva Generación era el que había atentado contra su vida. Pero realmente hablamos de un pleito histórico que viene de familia con este Cártel del Jalisco Nueva Generación, porque en su momento esta familia de los García, y me refiero a Marcelino García Barragán y a Javier García Paniagua, que establecieron un nexo de alianza, pues, de trabajo conjunto con el crimen organizado en el estado de Jalisco, que es Nacho Coronel. Yo por eso tengo el antecedente, por supuesto, de que Omar García Harfuch, pues es un emisario del pasado y es el nuevo Genaro García Luna, si se le deja encumbrar, que podría llegar a tener esa relación entre narcotráfico y Estado, que hoy tanto nos ha tenido entretenido en la investigación y por supuesto en el enojo, mi querido Vicente Serrano. Qué fuertes declaraciones, mi querido Jesús Lemus, y por eso siempre es un honor que compartas tu conocimiento, tantos años de experiencia con nosotros aquí en Sin Censura todos los jueves. Para despedirnos, yo sigo invitando a la gente que busque, que compre, que adquiera y que lea El Licenciado, la autoría de nuestro querido Jesús Lemus, el libro sobre Genaro García Luna y en los tiempos de Calderón, y también que te apoye en redes sociales, que te sigan leyendo, mi querido Jesús. ¿En dónde? Gracias, mi querido Vicente. Por supuesto, yo estoy en redes sociales, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas, y estoy en el Twitter como @Lemus Barajas. Ahí subo mi información, ahí estoy publicando, también estoy publicando en Los Ángeles Times, también estoy publicando en el bisemanario Ángel Metropolitano, y bueno, ahí me encuentran, ahí subo mi información y estoy al pendiente. Y muchas gracias, agradecerle por supuesto a la gente que está acogiendo muy bien el libro de El Licenciado. Estamos llegando ya a todos los rincones del país, la gente lo está leyendo, estoy recibiendo muchos comentarios muy halagadores, por supuesto, todos los días, porque la gente cada vez que está leyendo más el libro El Licenciado está pudiendo comprender el contexto de esta situación que te digo nos mantiene muy ocupados, y el por qué el licenciado García Luna justamente está respondiendo ante el gobierno norteamericano, y que esperemos pronto venga la justicia para los mexicanos, mi querido Vicente. Agradezco mucho el espacio y siempre un honor poder platicar contigo y con tu audiencia a través de Sin Censura, libre como el viento. Nuestra audiencia, mi querido Jesús Lemus, te mando un abrazo. Gracias. Y estamos al pendiente. Gracias, un abrazo, hasta luego. Gracias, es Jesús Lemus, periodista independiente, y si alguien sabe de persecución y si alguien sabe de injusticias, pues es Jesús Lemus, que se aventó unos años en prisión injustamente por los delitos, los crímenes que le formularon la gente de Calderón, la gente de García Luna en aquellos años.